Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana. Como cada miércoles nos reunimos para compartir con ustedes los temas de coyuntura, y este momento que vive el país nos une esta noche para dialogar sobre la situación política y social en el país. Para ello hemos invitado a un grupo de panelistas importantes. Somos Ventana Sanmartiniana, soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova vamos a llevar el programa de hoy. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sin duda alguna, esta es una situación que refleja desánimo, desaliento, preocupación por la situación que pasa en nuestro país. Y es por ello que el presente webinar tiene un fin de poder analizar la situación política y social. El diario New York Times da a conocer acerca de que las protestas en el Perú, el gobierno eliminó el estado de emergencia, pero las manifestaciones continúan. El premier ha mencionado esta tarde que el gabinete se encuentra sólido y que hoy más que nunca no se pretende dar un paso al costado. Sin embargo, ¿no? Todo puede pasar en nuestro país. Para algunos congresistas el oxígeno ya se acabó para el gobierno del presidente Pedro Castillo, y el expresidente Martín Vizcarra pide a través de sus canales de las redes sociales, pide que el presidente renuncie, y la manifestación en las calles, ¿no?, generan un movimiento de poder mencionar de que no solo se vaya de la presidencia o renuncie de la presidencia el presidente Castillo, sino que se vayan todos. Todas estas informaciones que se ha recogido desde ayer y hasta los últimos momentos que hemos iniciado este presente webinar, simplemente nos tiene que permitir a nosotros con nuestros invitados analizar esta situación, qué salida tenemos, qué pasa si renuncia el presidente Castillo, qué va a pasar si las movilizaciones continúan y sobre todo cuál es el rumbo político para nuestro país. Muy bien, nosotros vamos a empezar entonces, Eric, con nuestro primer invitado. Así es, Lorena, vamos iniciando entonces Ventana Sanmartiniana, el tema de hoy, situación política y social en el país. Le recordamos a las personas que nos siguen a través de las páginas sociales que pueden dejar su comentario, pueden también comentar en el programa en vivo mientras vamos nosotros transmitiendo. Y además, les recordamos que ustedes pueden hacer también las preguntas. Nosotros vamos a hacérselas llegar a nuestros invitados. Efectivamente, nuestra primera panelista es la doctora Lelia Lazo Cornejo. Ella es abogada en Derecho Constitucional, especialista en gestión pública y es jurista arequipeña de la Universidad Católica de Santa María. Es un gusto compartir con usted, doctora Lelia Lazo. Te doy el tiempo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Agradezco, en principio, muy buenas noches. Agradezco la invitación efectuada por el doctor Jaime Mujica Calderón, director de la filial sur de la Universidad San Martín de Porres, a este espacio participativo para abordar temas de interés nacional que constituyen, pues, ventanas de oportunidad de comunicación y diálogo que forman parte del desarrollo de la academia, ya que entiendo está principalmente dirigido a estudiantes universitarios. Agradezco nuevamente la invitación establecida. Muchas gracias también, Lorena, por la coordinación. Bien, nosotros no somos ajenos a lo que el Perú vive en este momento, ¿no? Y estamos en una de las mayores y más grandes crisis de inestabilidad política, señalándola como una especie de desmoronamiento del gobierno, en donde existe ya, pues, un hastío social ante la impericia manifiesta, investigaciones fiscales por supuestos casos de corrupción, y la confrontación entre estos poderes del Estado son parte de la triste cotidianidad, ¿no?, del Ejecutivo con el Congreso. Los gabinetes que ya suman 4 son no precisamente caracterizados por tener una composición paritaria, más bien una alta participación mayoritaria de los adherentes a Perú Libre, lo cual ha generado una percepción de no ser participativo y tampoco, pues, de ancha base. Estos escenarios han establecido en el tema político,
en razón a esta crisis política, la proyección de 3 cuestiones que se han estado ventilando y aún se ventila en la posibilidad en esta crisis, ¿no? Se pide la renuncia del jefe del Estado a la luz de los reclamos y la presión social. La segunda, la vacancia por incapacidad moral, que requeriría 87 votos de los 130 parlamentarios del Congreso de la República, que dicho sea de paso, estos 87 votos no están. Y aquí un paréntesis, en razón a lo que hemos visto a propósito de este proyecto de vacancia, que terminó pues en una derrota en razón de no ser aceptada, vimos que el enfoque del sustento de la misma se distorsionó en razón de un orden de interés estrictamente legal, cuando lo que se determinaba un orden estrictamente moral, en esta incapacidad de poder gobernar. Y bien, la tercera, la destitución del presidente vía acusación constitucional, que requiere pues un cambio en la Constitución, 87 votos a favor en 2 legislaturas. En este escenario solo se podría destituir al presidente de la República. Estos son los escenarios en la coyuntura política que nosotros estamos advertidos y hemos estado viendo y observando a lo largo de estos días y obviamente informados a propósito de la prensa, ¿no? Hablada, escrita. El paso del presidente es la figura pues de un mandatario cuestionado y acostumbrado a cambiar de opinión. ¿Qué dicen sus críticos? ¿Qué señalan sus críticos? Señalan pues estos cambios de criterio, las malas decisiones que toma, por ejemplo, en la marcada y reiterada confianza que expresa en la designación de funcionarios del más alto nivel que no tienen competencias necesarias y en la mayoría de los casos con serios cuestionamientos morales y judiciales, ¿no? Entre otras decisiones que constituyen pues la prueba de esta incapacidad para dirigir el país misma que debió ser este fundamento en este periodo de vacancia y no la determinación por aspectos estrictamente en el orden legal que no determinan el sustento de la incapacidad moral. Desde la llegada del presidente de la República en julio del 21, la estancia de Castillo pues se ha ido marcada por múltiples cambios en su gobierno, ¿no? Ya hemos tenido 2 intentos de moción de vacancia en su contra y la pérdida de esa llamada popularidad que incluso valió su triunfo electoral en los sectores rurales y populares. Esta inestabilidad política y social del Perú se ha visto reflejada en los 5 presidentes que ha tenido el país en los últimos 6 años. Las protestas recurrentes y los daños humanos y materiales ocasionados por la pandemia, siendo el Perú uno de los países más afectados en Latinoamérica. Estoy segura que los demás panelistas invitados, en razón de sus experiencias, ahondarán sobre el detalle y determinarán que lo que estoy señalando va de acuerdo a lo que sustenta esta crisis lamentable en el orden político-social, ¿no? En estos breves meses de administración del profesor Rural Castillo, ha determinado el crecimiento de este hastío social, la nula ejecución que tienen sus funcionarios en relación a establecer políticas públicas que determinen el quehacer social y el bienestar que tanto se reclama. Las expectativas de los peruanos que creyeron en la frase del hoy presidente "no más pobres en un país rico" se diluyen, si es que ya no se diluyeron por completo. La economía se deteriora. Los inversores y la inversión privada miran con preocupación este clima de incertidumbre que ya empieza a salpicar en lo económico y que ya se ha visto evidenciada. Y hay informes importantes, por ejemplo, el informe de riesgos globales de este año, elaborado por el World Economic Forum con el apoyo del Marsh McLennan y otras organizaciones a nivel mundial que señalan que el riesgo es preocupante para el Perú en el año 22, atreviéndose a decir que podríamos entrar en un colapso del Estado, ¿no? Además de un prolongado estancamiento en el orden económico. Entonces es necesario que la agenda esté enfocada en colocar a los peruanos al centro, atendiendo sus demandas sociales, ambientales, económicas, dado que las expectativas siguen diluyéndose. El día de ayer, 5 de abril, en las primeras horas, muchos de los residentes de la provincia de Lima y Callao se enteraron de que el presidente Castillo de imprevisto había anunciado a medianoche el toque de queda y el estado de emergencia desde las 2 de la mañana hasta las 23:59 del día de ayer. Esta polémica decisión, nos preguntamos en razón de qué se da, en razón pues a la respuesta del gobierno a la nueva crisis política y social del Perú.
Ya se cumple más de una semana de protestas generalizadas en las que han muerto 4 personas y hay 20 detenidos, con lamentables pérdidas, una de ellas un niño, un menor de edad, que estoy segura será próximamente un emblema respecto a esta crisis. Ayer el presidente anunció que el toque de queda quedaba sin efecto, pues ante el malestar que había causado entre la población, este se dejó sin efecto. Mas, sin embargo, tanto la determinación de la disposición como el dejarlo sin efecto determina una lesión al marco constitucional, ¿no? En esta coyuntura, cientos de manifestantes salieron a las calles del centro de Lima desafiando el toque de queda. Pero esto no empezó aquí. Las protestas arrancaron el pasado 28 de marzo por el alza de los precios del combustible y se han extendido otros gremios de trabajadores, generando pues episodios de violencia y de disturbios, ¿no? El BBC Mundo, por ejemplo, analiza 3 claves en esta crisis, ¿no? Que ha determinado, obviamente, esta insatisfacción ciudadana porque los peruanos ven estrechados en sus bolsillos la posibilidad de no adquirir productos de primera necesidad, o el alza de los combustibles y el alza del costo de vida, ¿no? Si bien es cierto que el Perú no escapa a la realidad del golpe económico de la pandemia, las disrupciones de la cadena de consumo y suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania, es también cierto que esta circunstancia, en razón de cómo es que este presidente Castillo está asumiendo la forma de gobierno totalmente desenfocada del quehacer social. Tenemos hoy que el índice de precios al consumidor ha crecido en 1.48% en marzo de este año y que se ha convertido así en la variación mensual más alta en los últimos 26 años. Y esto es un dato que lo da el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los altos precios del combustible determinaron pues el detonante para que el pasado 28 de marzo el gremio de transportistas de carga pesada anunciara un paro indefinido, ¿no? Muy bien. Entonces, estas protestas han ido creciendo y aumentándose. ¿Qué ha hecho el presidente para apaciguar el descontento? Eliminó este fin de semana el impuesto selectivo al consumo del combustible hasta el próximo junio, una de las principales demandas que establecían los transportistas. Además, decretó el aumento del 10% del sueldo mínimo, que subiría de 930 soles a 1.025 soles a partir del 1 de mayo. Alza que a priori, entiendo, no va a beneficiar a un alto porcentaje de trabajadores debido al elevado peso de la economía informal que mantiene nuestro país. Todas estas medidas no han podido evitar que se viviera una jornada de protestas, de bloqueos en carreteras, de episodios de violencia que han impedido el abastecimiento de los alimentos. Entonces se ha determinado una violencia desatada, ¿no? Bien, luego de ello, cuando comenzaron estas protestas a finales de la semana pasada, Castillo culpó de los bloqueos de carreteras a cabecillas y dirigentes diciéndoles malintencionados y pagados, acusación que fue acompañada de una promesa de restablecer el orden que no pudo cumplir. Más tarde, adoptó un tono conciliador, se disculpó con los transportistas y anunció esta exoneración que hace unos instantes acabo de terminar, ¿no? Bien. Además, sumada a la dramática pérdida de popularidad que tiene. En razón de lo que estoy diciendo es todas estas circunstancias que determinan que tenemos hoy por hoy una crisis política agudizada por un presidente. Si sumamos todos estos acontecimientos y disposiciones y hechos que este señor ha establecido, que determinan pues esta denominada incapacidad que tiene para gobernar, ¿no? Y a esto se suma, y no es ajeno a la opinión pública, estas investigaciones de presunta corrupción que han salpicado al mandatario. Incluyen investigados a sus 2 sobrinos y a su ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, quien renunció en noviembre del año pasado. Las acusaciones de corrupción fueron uno de los argumentos que se utilizaron para promover una moción de vacancia contra él, ¿no? Entonces, si finalmente se suma a esta escalada de malas decisiones que ha ido tomando. Entonces, en vez de corregir errores y escuchar a la gente, su único argumento es que la oposición es una derecha, que lo que quiere es vacarlo y que no ha tenido ninguna gana de mirar, ¿no?, hacia adentro. Bien, este cúmulo de situaciones se ha visto reflejado en un descrédito en las últimas encuestas que alcanza a nivel nacional un promedio
del 70% de desaprobación de la ciudadanía. Bien, entonces es importante saber ello para nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Qué aspectos de solución tomar en consideración? Ya que, como había advertido, no es un tema que venga, que sea establecido a priori ahora, sino es un tema que se suma a propósito de otros gobiernos, pero que se ha agudizado precisamente por esta circunstancia misma que he tratado de explicar. La política en nuestro país está desenfocada de los problemas sociales, ¿no? Estos conflictos de poder generan que la política tenga sus propios problemas y que los políticos se dediquen a resolver los problemas de la política, no los problemas sociales. ¿Bien? Las dirigencias políticas se determinan en la improvisación, en la inexperiencia. Tenemos funcionarios que lideran carteras importantes, que no saben dónde están parados, que no tienen una idea de lo que es la cosa pública y cómo generar procesos y procedimientos en el orden transversal que determine un dominio que permita tener un sistema de responsabilidad, porque aquí nadie le cobra cuenta por el desempeño, si es bueno o es malo, si hacen bien o hacen mal. ¿Y esto qué determina? El estancamiento y la mediocridad. ¿Eso qué facilita? La corrupción, ¿no? Eso facilita la corrupción. ¿Nosotros tenemos partidos políticos? Tenemos partidos políticos. Son formaciones de asociaciones que se incorporan con fines preelectorales. Y esto es un tema que no solo pasa en el Perú, sino en América Latina. No existen serios centros de formación de sus dirigentes, no se preocupan de la formación de sus líderes, no tienen centros para pensar su país. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un ejemplo de Inglaterra, sus políticos piensan en su ciudad con muchos años de anticipación y se proyectan a sus necesidades. Los partidos políticos constituyen centros de formación de sus líderes. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar aquí en nuestro país qué partido político en nuestro país o en América Latina son denominados clubes electorales. Y por último, sabemos y somos conocedores, los estudiosos de esta ciencia del derecho y los que analizamos el quehacer en el orden de la preocupación desde el aspecto de la crisis política y social, que tenemos un sistema ultracentralizado que está distante de la gente, ¿no? Hay un problema de democratización que pasa por la descentralización profunda del sistema político que tiene que ser abordada. Estos son problemas que debieran abordar nuestros gobernantes para empezar a dar una solución a aquellos problemas que determinan hoy por hoy esta crisis política y social de la cual el Perú debe y está obligado a salir. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Lilia Lazo Cornejo por su participación, los que nos están siguiendo en redes y también quienes están en la sala pueden dejar sus preguntas para que nuestros invitados puedan responder a sus dudas e inquietudes. Vamos a continuar entonces con nuestro webinar del día de hoy en Ventana Sanmartiniana. Somos la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur y el tema que estamos analizando es situación política y social en el país. Y ahora me corresponde presentar al doctor José Luis Ramos Salinas. Él es sociólogo, es especialista en comunicación y docente catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín. Doctor José Luis Ramos Salinas, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos y todas quienes nos acompañan aquí en la sala y también a través de esta conexión virtual. En realidad el tema es tremendamente complejo e implica mucho más que el análisis de coyuntura. Si nos fijamos bien, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario, a Ollanta Humala ya afrontando un proceso judicial, a Toledo con pedido de extradición, Vizcarra en un proceso de investigación por corrupción, a Fujimori condenado a 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos y por haber sido el mayor corrupto de la historia de la República y uno de los más grandes corruptos del mundo, por cierto. Entonces, todo ello que he reseñado es culpa del señor Castillo y ya señaló
la anterior expositora, la doctora Lelia, que también es sospechoso de corrupción, ¿no? Y hay cosas que efectivamente nos hacen pensar que también este gobierno, al menos el entorno más cercano del presidente, está vinculado a actos de corrupción, ¿no? Entonces, de los cuales obviamente sería responsable Castillo, pero y de todo lo que viene atrás es responsable, él es responsable del golpe de Estado de Merino, es responsable de la disolución del Congreso que hizo Vizcarra. No, Castillo es el resultado de un proceso histórico que vive nuestro país, de un declive de la democracia como sistema, ¿no? Y ese es el peligro que estamos enfrentando. Aquí, quienes defienden al presidente Castillo, lo terrible que podría pasar no es que Castillo deje la presidencia. Quienes quisieran que Castillo se vaya, la solución no es precisamente que deje Palacio, porque los problemas son mucho más profundos, son en realidad estructurales y amenazan, ¿no?, al sistema democrático en su conjunto. Y ahora se ha hecho mucho más evidente en estas semanas, y ya desde que asumió en realidad la presidencia y desde la campaña de la segunda vuelta, se ha hecho mucho más evidente que nuestro sistema democrático es muchísimo más precario de lo que habíamos pensado y que amenaza con colapsar, ¿no? Una democracia se basa en varias cosas, pero solo vamos a señalar algunos aspectos de la misma por razones de tiempo. Pero una democracia, ¿no?, como todos sabemos, uno de sus elementos fundamentales es pues la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus gobernantes. Pero esta elección de gobernantes no es una competencia entre personas que prometen un conjunto de cosas, que intentan convencer a la población con un conjunto de poses, con un conjunto de actos, mostrándose simpáticos en algún programa televisivo, yendo a los programas cómicos. No, eso no es democracia, es una caricatura de democracia. La democracia consiste en que se eligen proyectos, políticos. Hay un menú de proyectos políticos y entre ellos elige la población. Obviamente esos proyectos políticos están liderados por alguien y están respaldados por una organización política cuyo proyecto ha surgido de la ideología que esta organización política tiene. Estas organizaciones se llaman partidos políticos. El sistema político de toda democracia está conformado por los partidos políticos sólidos, partidos políticos que, como decía la doctora Lelia Lazo, se preocupan por formar a sus cuadros, partidos políticos que tienen una visión de futuro, es decir, lo que queremos respecto al país para que sea de aquí a 10 años, a 20 años, es esto, lo tienen muy claro y están dispuestos a trabajar por ello mañana, tarde y noche, porque viven para la política, no viven de la política. Esa es una democracia sólida, y la ciudadanía se forma políticamente, ¿no?, desde muy pequeño. Estamos viendo cuán politizados están los estudiantes escolares en Chile, por ejemplo, ¿no? Y eso fortalece una democracia. Acá en el Perú lo habitual era que uno se formaba políticamente en la universidad, ¿no? Pero eso ha dejado de darse, ¿no? Y entonces no existe formación política, y entonces cuando uno tiene que votar, pues lo que ve son los paneles, lo que lee son lo que sale en las redes, y en base a eso vota por una persona. Y eso, como les digo, es una caricatura de democracia. Si uno está formado políticamente, no hay nada que pensar por quién voy a votar, porque si yo me he formado políticamente y a mí me parece que el proyecto de futuro país que es el mejor, es el de izquierda, bueno, votaré por la organización de izquierda. Si yo creo que es el que ofrece la centro-derecha, votaré pues por la de centro-derecha. Si yo creo que la solución a los problemas del país está en lo que plantea la extrema derecha, yo mismo me siento un derechista radical, no tengo que pensar nada, votaré por el candidato o candidata de la extrema derecha. Ya ustedes estarán percatándose que nada de eso existe en nuestro país. Y si no existe sistema político, si nuestro sistema político es un mamarracho, no puede haber democracia. Si nuestros partidos políticos son organizaciones criminales, según el Ministerio Público, no puede haber democracia. Si un partido político tiene por un símbolo
la inicial de una señora, ¿no? La señora K, ¿no? Eso no es un partido político. Por eso tienen que preguntarle, podemos aplaudir, ¿no? Porque no es un partido político, es una organización que le pertenece a la señora K. Por eso lleva ese símbolo, ¿no? Y de hecho, cuando el Congreso estuvo lleno, una mayoría aplastante de personas que ingresaron por Fuerza Popular no eran miembros de Fuerza Popular. La gran mayoría eran invitados. ¿Quién los invitó? La señora K. Ella decide quién va a ser congresista y quién no. ¿Eso es un partido? Obviamente no. ¿El Fuerza Popular es la excepción en el sistema político peruano? No, es parte de la regla. Por eso hay un partido cuyo símbolo es la A, no de Alianza para el Progreso, sino de Acuña. Y había uno que su símbolo era la T, de Toledo, y había otro que su símbolo era la O, decían que era de Olla, no, pero era de Ollanta. Y hubo un señor que le cambió el nombre al partido por el que iba a postular para que el partido coincida, el nombre del partido coincida con sus siglas, y le puso Peruanos por el Cambio. Pero como Cambio es consenso, apellido con K, entonces empezó a escribir Cambio con K. Ese es el sistema político que tenemos, ¿no? Y se expresa en las bancadas que tenemos en estos momentos. Avanza País es un buen ejemplo. ¿Qué cosa es Avanza País? Un vientre de alquiler. Eso es Avanza País. O sea, una organización política que logra inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones y una vez inscrita, negocia su nombre, ¿no? Ofrece la posibilidad de que alguien pueda postular porque ellos tienen el derecho legal de hacerlo. ¿Quién alquila? ¿Quién renta a este vientre de alquiler? Hernando de Soto. Lo alquila, lo convierte en su partido, que es el partido de Hernando de Soto. ¿Quién decide quién es candidato al Congreso en ese partido? Hernando de Soto, ¿no? De hecho, por Arequipa tenemos una congresista por Avanza País que está en el Parlamento porque Hernando de Soto decidió que ella sea la candidata, ¿no? Porque hubo preguntas al respecto y dijo, no, yo quiero que ella sea la candidata. Fue la candidata e ingresó al Congreso. Pero luego, ¿qué ocurre? Hernando de Soto renuncia a Avanza País. ¿Quiénes son los congresistas que están en Avanza País? Son los hijos de Hernando de Soto. No hay otra vinculación, no hay otra razón por la que estén allí. Y Hernando de Soto los abandonó, los dejó en la orfandad. Por eso es que Hernando de Soto dice, no es lo más conveniente la vacancia, y esa bancada vota a favor de la vacancia, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decir, Avanza País no es la excepción, es la regla. Y entonces, cada que hay una votación trascendente, vemos cómo la mitad de un partido vota a favor, la otra mitad del mismo partido vota en contra, hay quienes cambian su voto, hay quienes dicen yo voy a votar a favor, finalmente votan en contra, hay quienes dicen yo voy a votar en contra y finalmente votan a favor. En el debate dicen voy a votar a favor y luego votan en contra. O dicen, yo voy a votar en contra y luego votan a favor. ¿Por qué? Porque están contando los votos y están viendo, bueno, no se llega a los 87, entonces voto a favor, porque yo no quiero la vacancia, pero tampoco quiero que me vean como que por mi culpa no se dio la vacancia. Entonces voto a favor de la vacancia, pero previamente me aseguro que la vacancia no se va a dar. O al revés, ¿no? Yo quiero la vacancia, pero ya no se van a llegar a los 87 votos. Entonces, ¿para qué me quemo? Porque yo quiero un puestito para un familiar en un ministerio. Y entonces voto en contra de la vacancia. No porque esté en contra. Yo sino que estoy a favor. Pero ya calculé que no se va a conseguir la vacancia. Así es que ¿para qué me quemo? Voto en contra. ¿Eso es una clase política? No, en lo absoluto. El Perú no tiene una clase política. El Perú no tiene un sistema político. Y por tanto, su posibilidad de constituirse como democracia es prácticamente nula, ¿no? Eso ya se hizo evidente en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Recordemos el Congreso que tuvo Vizcarra, ¿no? Los temerarios del crimen, ¿no? Los guachiturros, ¿no? Ahora tenemos a los niños, ¿no? Bueno, no es de ahora, es de hace mucho, ¿no? Desde que una organización criminal liderada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos arrasaron el país, ¿no? Desde ese momento se instala esa forma de hacer política. El fujimorismo ha triunfado en el Perú exorbitantemente, contundentemente, porque el fujimorismo está en todas las tiendas políticas. Todas las tiendas políticas hacen política al estilo fujimorista, es decir, sin escrúpulos, arrasando cualquier norma. Para nada la parte ética es algo a considerar, ¿no? Y siempre buscando el mayor beneficio personal y de grupo, ¿no? He escrito a Fuerza Popular, he escrito a Podemos Perú, he escrito a Alianza para el Progreso, y lamentablemente también, digo lamentablemente porque ese sí era un partido aparte de Acción Popular, porque Acción Popular está fraccionada en varias tendencias,
tan diferentes entre sí que no parece posible que fueran parte del mismo partido, ¿no? Entonces, si ya teníamos estas manzanas podridas, lo que ha ocurrido no es que los partidos sólidos las aparten y las saquen, sino lo que ha ocurrido es que se han contagiado de estos males. Entonces decía que con Vizcarra ya se hizo eso evidente y por eso fuimos a referéndum para expresar nuestra voluntad de una profunda reforma del sistema político peruano. Y ganó el sí, ¿no? Y el Congreso se encargó de boicotear esa reforma. Lo ideal era que cumpliera todo lo que se hizo en el referéndum y además la ahondara, la profundizara, la fortaleciera, para que no tuviéramos unas elecciones como las que vamos a tener ahora, regionales y municipales, donde lo que compiten son vientres de alquiler, donde todos estos meses lo que hemos visto es vientre de alquiler busca candidato, candidato busca bien de alquiler. Eso es democracia en lo absoluto. Es una broma, ¿no? Es una broma pesada, ¿no? Bueno, entonces, si el sistema político está así, ¿cómo están otras instituciones que deben ser pilares de la democracia? ¿Cómo está el Poder Judicial con cuellos blancos? ¿Cómo está el Ministerio Público? No tiene Junta de Fiscales Supremos porque varios han sido retirados porque estaban vinculados a los cuellos blancos. Un Ministerio Público que llegó a tener como máxima autoridad a Chávarri, ¿no? Entonces ya estamos viendo cómo esos dos pilares también están pues sumamente debilitados. ¿Cómo está la Defensoría del Pueblo, ¿no? Una Defensoría del Pueblo que actúa como operador político de los vacadores, ¿no? Entonces, también vemos allí una debilidad muy grande. Pero no mencionamos al partido de gobierno, ¿no? Perú Libre, que no es el partido de gobierno, ¿no? Porque ya hace tiempo hubo fricciones, se separaron, si una acepta ser ministra, el partido lo expulsa, Dina Boluarte ha sido expulsada de Perú Libre, aquí en Arequipa el partido tiene fuertes críticas y cuestionamientos por no haber puesto de su parte para investigar una denuncia de violación que sufrió una de sus militantes, aparentemente por parte de otro militante, ¿no? Y en lugar de actuar como debía actuar cualquier ciudadano sin necesidad de pertenecer a un partido político, más bien pareciera, esa es la acusación que se hace en todo caso, de que trataron de ocultar el hecho, ¿no? Entonces, así que Perú Libre tampoco se salva de lo que he estado mencionando. Entonces, hemos visto la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Y lo otro, que es fundamental, por falta de tiempo solo voy a mencionar toda democracia necesita libertad de expresión. Y la libertad de expresión necesita un sistema de prensa libre. ¿Hay prensa libre en el Perú? Cuando el Grupo El Comercio dice, el presidente se niega a hablar con la prensa libre, ¿el comercio es prensa libre? Comercio es lo que dijo Vargas Llosa, ¿no? Estricolario nacional. Estricolario nacional. Entonces, todos hemos visto lo que ha hecho el Grupo El Comercio en la segunda vuelta, ¿no? Y todos vemos cada día cómo actúa este monopolio, ¿no?, empresarial disfrazado de medio de comunicación. Así que si no hay prensa libre, no hay sistema político, nuestras instituciones que deben ser fundamentales, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, un tribunal constitucional que da un fallo que seguramente la Corte Interamericana va a observar, ¿no?, qué posibilidades de democracia tenemos que hay en nuestro país. Por eso, imaginémonos que se vaya a Castillo, que nadie quiere que se vaya a Castillo, excepto 57 congresistas, ¿no? Porque lo que quiere la población, según las encuestas, 8 de cada 10, es que se vayan todos. O sea, a nadie le dice, bueno, ya que se vaya a Castillo y que gobierne la señora Dina Boluarte. No, a nadie se le ocurre eso. Ya que se vaya a Castillo Dina Boluarte y que gobierne la señora Alba. Eso ya es la única que cree eso es la señora, ¿no? No duraría, pero 2 días en el gobierno. Estas protestas serían un cuento comparado con las protestas que se desatarían con esa señora, con la banda presidencial, ¿no? Esta señora que dice, no me levante la voz, señora alcaldesa, ¿no? Una alcaldesa de Arequipa, por cierto, no me levante la voz. Entonces, se van todos y se soluciona el problema. ¿Entre quiénes vamos a elegir al nuevo o la nueva presidenta? ¿Entre quiénes vamos a elegir a los nuevos congresistas? La democracia ha sido secuestrada, tanto por quienes ocupan en este momento el poder ejecutivo, por quienes ocupan el poder legislativo, ¿no? Ese es el problema gravísimo al que nos enfrentamos. Y si eso
no fuera poco, ¿no? Eso se ahonda con el resurgimiento de taras coloniales que supuestamente estábamos superando, ¿no? Como el desembosado racismo, pero nunca ha dejado de ser racista, pero por lo menos se cuidaba las formas, ¿no? O sea, uno no podía tener expresiones racistas porque de inmediato era censurado, era llamado al orden, ¿no? Era llamado a lo políticamente correcto, ¿no? Pero en la segunda vuelta ya eso se dejó de lado y nos ahondamos en una reivindicación del racismo, y el propio Vargas Llosa va a decir pues, que hay dos tipos de ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos informados, que son los que votan como él quiere, y los ciudadanos desinformados, que son los que votan como él no quiere, prácticamente insinuando que esos no debieran votar, ¿no? De que no debiera valer lo mismo el voto del campesino de la serranía surandina que el voto del citadino supuestamente muy bien enterado, leyendo todos los días las redes sociales, que como decía Humberto Eco, es el repositorio de la estupidez humana. Pero suponen que eso es estar bien informado. Entonces, ese racismo que crece, ¿no? Y un fascismo que se inaugura en el país con partidos políticos propios, ¿no? Con operadores violentos como este grupo llamado La Resistencia, mejor denominado como la pestilencia, ¿no? Entonces, el Perú entra en un peligro gravísimo, ¿no? Y todo ello alentado, ¿no? Por una maquinaria gigantesca que no vamos a decir que las decisiones de Castillo son las más acertadas, las más correctas, etcétera, pero no es algo que es exclusivo del señor Castillo, ¿no? Dice que elige mal a los ministros. Eso no es causal de vacancia, por si acaso. Y dice que elige mal a los ministros. Bueno, imaginémonos que ganó Keiko. ¿Quién iba a ser el ministro de Relaciones Exteriores? Tudela, cómplice de la dictadura más corrupta en la historia de la República. ¿Quién iba a ser ministro de Economía? Luis Alva, expulsado de su centro de labor por acoso. ¿Quién iba a ser ministro de Salud? Recoba, que era el Condori de Fuerza Popular, ¿no? Que vende productos por televisión, o peor aún, Bustamante, el que boicoteó el proceso de vacunación, porque dijo que las vacunas eran agua destilada, ¿no? ¿Quién iba a estar en Interior? Rospigliosi. Los arequipeños sabemos bien quién es Rospigliosi, ¿no? En Vivienda, Bruce, ¿no? O sea, Bruce con su trayectoria intachable, o el Bruce que fue sancionado en el Congreso por conductas no éticas, ¿no? Entonces, pero por supuesto, este grupo empresarial disfrazado de medio de comunicación no hubiera pasado por el Turnitin, la tesis de la señora K, ¿no? Es eso. Entonces, todo eso se agrava, ¿no? Todo eso se complejiza, y ahora estamos en una situación de reclamo de la ciudadanía, un justo reclamo de la ciudadanía, pero que se intenta presentar como es un reclamo para que se vaya el señor Castillo y no como es en realidad que se vayan todos. Un reclamo que tiene mucho que ver con que Castillo no haya cumplido sus promesas. Y si Castillo las hubiera intentado cumplir, sí se hubieran alcanzado los 87 votos, porque el Congreso no hubiera aceptado una segunda reforma agraria de verdad, no como la que propuso Castillo, no hubiera aceptado que a través de una reforma del sistema tributario se terminaran con las desigualdades o por lo menos se aminoraran, no hubiera aceptado la construcción de un país de ciudadanos y ciudadanas donde todos nos veamos como iguales, etcétera. Pero es muy diferente que a mí me vaquen por querer hacer lo que le prometí a la población, a que me vaquen porque mis sobrinos andan paseándose por los ministerios, que me vaquen porque hay una colaboradora eficaz que hace denuncias verosímiles, etcétera, etcétera. Ante esa tragedia estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor José Luis Ramos Salinas, por esta parte del evento, webinar que estamos desarrollando hoy, situación política y social en el país, desde diferentes ángulos, para tener un análisis amplio, para tener todo el panorama, para conocer información y poder nosotros también elaborar preguntas. Así que si usted nos está siguiendo a través de USMP TV, puede dejarnos su pregunta en la página de Facebook, sino también a través del Zoom. Bien, señores, continuamos con el tema del día de hoy en Ventana Sanmartiniana. Hemos escuchado a la doctora
Lelia Lazo Cornejo, hemos escuchado al doctor José Luis Ramos Salinas, y ahora corresponde el tiempo para el doctor José Lombardi Idacochea, antropólogo social, especialista en programas sociales. Doctor Lombardi, un gusto tenerlo en Ventana Sanmartiniana. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Una vez más, agradecerle a Jaime Mojica por habernos invitado, a Lorena y a Eric por conducir, y a mis compañeros de panel, a la doctora Leila Lazo y a José Luis Ramos. Miren, no quiero caer en los mismos temas que ya trabajó o ya mencionó la doctora Leila y José Luis Ramos. Creo que quienes a veces tratamos de hacer un análisis político, creo que hay que tratar de hacerlo no sobre supuestos, sino que hay que hacerlo sobre las cosas que están pasando y cómo interpretamos las cosas que están pasando. Porque creo que si no nos podríamos quedar en la angustia de que se nos cayó el mundo. Y lamentablemente el mundo va a seguir después de este programa y probablemente va a seguir muchas semanas, muchos meses y muchos años. Entonces, yo no quiero redundar en los hechos que ellos ya han señalado, sino tal vez abrir algunas líneas de reflexión sobre las cosas que están de por medio y que están en peligro, obviamente. Yo tengo la impresión, primera idea, que en lo que estamos en estos momentos, frente a esta crisis, miren, en realidad la vacancia o no vacancia del presidente Castillo, el que entre la vicepresidenta o que entre la presidenta del Congreso, para mí es secundario, porque creo que lo que está realmente en crisis y por las fuerzas que van liderando o que tratan de liderar el momento político es efectivamente la democracia en el Perú, ¿no? Yo creo que, y cuando digo que está en la democracia, está en peligro, yo nunca pensé, nunca dije que el gobierno del presidente Castillo era un gobierno que iba a hacer grandes transformaciones. Creo que él generó una expectativa como profesor rural, como rondero, como sindicalista, que podía haber cambios, pero siempre bajo un sesgo, desde mi punto de vista, populista y al mismo tiempo autoritario. Yo tengo la impresión que el presidente Castillo, cuando nos manda a nuestras casas el día de ayer, es porque él no cree en la democracia, ¿no? Entonces, para él, la democracia es lo que él dicta en nombre del pueblo. Eso es un peligro autoritario. Pero también es un peligro autoritario cuando desde el Congreso salen las voces de que ellos, siendo el primer poder, tienen que combatir efectivamente y defender la democracia. Obviamente su democracia, que es la democracia que ha gobernado el país en toda la vida republicana, que es la democracia de las élites políticas y de los poderes económicos. Entonces, estamos, para mí, frente a dos dictaduras con aires populistas y terriblemente autoritarias, que si no logran desenfrenarse es porque están neutralizadas hoy en día, y están neutralizadas en una contradicción que yo creo que es falsa y que nos están engañando a todos. No es la contradicción principal, si pudiéramos hablar en esos términos, no es entre vacar al presidente Castillo o cerrar el Congreso. Yo creo que es una falsa disyuntiva de fuerzas que se están peleando el control del aparato estatal, del aparato político, pero que no va a terminar beneficiando a la población. Bien lo dijo José Luis Ramos y también lo dijo la doctora Leira. Al final podemos terminar en la presidenta del Congreso, de presidenta o de cualquiera, pero el problema no se resolvió, ¿no? Y al mismo tiempo también creo, y eso también creo que es muy sumamente peligroso, que se haya generado que la contradicción en el país es entre la alternativa comunista representada por el presidente Castillo y la alternativa democrática representada por los corruptos del Congreso, ¿no? O por Fuerza Popular. Caramba,
las fuerzas más antidemocráticas del país, ¿no? que son causantes de la situación actual en la que estamos atravesando, son ahora los abanderados de la democracia. Falsa contradicción, y alerto, es muy peligroso. Si finalmente el escenario político va a ser entre entre quienes quieren cerrar el Congreso, fuerzas comunistas, y es entre las fuerzas supuestamente democráticas que quieren vacar al presidente comunista, creo que quienes van a salir perdiendo en el país es la democracia, ¿no? Y cuando hablo de la democracia, es quienes creemos que efectivamente el sistema democrático es el que se ha ido debilitando en todos estos años. Y ahí hago una reflexión, que podría ser una segunda reflexión. El problema que vemos ahora, creo que es el fin, o por lo menos ya, no sé si el fin, porque no sé si habrá la fuerza para ponerla, pero creo que es la expresión más deleznable de lo que ha sido la política en el Perú generada y auspiciada por el fujimorismo. Probablemente en la lucha contra el fujimorismo hemos luchado contra la corrupción, se ha luchado por el sistema neoliberal sustentado en la Carta Magna actualmente vigente, pero hay una cosa y hay una herencia que todavía no tomamos conciencia, que es la forma y el estilo de hacer política. Yo lo he dicho en varias opiniones, ¿no? Para mí, el tema de cuando vemos alcaldes, regidores, consejeros, gobernadores, autoridades del Congreso o del Ejecutivo metidos en actos de corrupción usando el poder que les ha dado determinada designación, es el estilo fujimorista, donde no hay proyecto, donde lo que impera es simplemente el pragmatismo y todo vale mientras no me descubran, ¿no? Y cuando me descubran, compraré a esos jueces o a esos fiscales que me quieren acusar. Ese estilo de hacer política, donde bien, no lo voy a repetir, donde bien dijo José Luis Ramos, no hay partido, sino hay vientres de alquiler que responden a intereses específicos y particulares y hasta familiares. Ese estilo de política es lo que nos ha dejado el fujimorismo. Y hoy lo que estamos viviendo probablemente es la crisis más profunda de ese estilo de gobierno, ¿no? Donde efectivamente lo que está en juego no solamente es el tema de la democracia, que lo estoy diciendo a favor de salidas autoritarias y populistas, sino que también creo que es el tema de la representación. Yo creo que el sistema de representación política en el país ha llegado a un momento sumamente peligroso y agudo. Y cuando hablo del sistema de representación, no solamente incluyo a que los partidos no representan los intereses de la sociedad, dividido probablemente en diferentes grupos sociales, sino que al mismo tiempo la forma de organización del Congreso no representa o no los intereses de las grandes mayorías. Si alguien me puede decir si el actual Congreso representa a la realidad o a la sociedad peruana, y que me lo sustente. Yo creo que cuando hablamos de que tenemos congresos que han ido poniéndose a espaldas de los intereses de la población, creo que estamos diciendo que los congresos no representan a nadie. Y eso no solamente tiene que ver con los partidos, sino tiene que ver, desde mi punto de vista, con la misma estructura como está organizada el Congreso. Probablemente sí soy defensor de la bicameralidad, pero al mismo tiempo también hay que revisar los distritos electorales, ¿no es cierto? Porque nosotros no elegimos a un congresista y no tenemos la posibilidad, ni qué decir de vacarlo, no tenemos la posibilidad de fiscalizarlo, porque no nos identificamos. Nuestros 6 representantes de Arequipa son de la provincia de Arequipa, ¿no? Y de esos 6 representan a sectores muy pequeños. Entonces, creo que hay que pensar
en que los distritos electorales, como están organizados, no dan una verdadera representación de lo que es la mayoría nacional. Si eso implica hacer modificaciones a la Constitución, hay que hacerlas. Yo no hablo de una nueva Constitución porque creo que es una celebración o homenaje a algo que no entienden. Primero hay que ver qué cosas hay que modificar. Y yo creo que una de las cosas que hay que modificar probablemente es el tema de los temas políticos, de partidos, bueno, ya salió lo de financiamientos de los partidos. Tenemos que modificar el tema de la estructura bicameralidad y tenemos que modificar, desde mi punto de vista, también los distritos electorales. Que eso es una reforma constitucional, es una reforma constitucional. Que eso implica cambiar toda la Constitución, no creo que lleguemos a tanto. Pero mientras tanto, vamos a tener, lo que decía la doctora Leila, me parece muy importante, que la política está a espaldas de la sociedad, porque no hay una comunión, no hay un nivel de representación. Y creo que esa es probablemente la crisis más aguda en la cual estamos. Y que el fujimorismo, al concentrar todo en la figura del caudillo, anuló toda forma de representación política y anuló toda forma de organización social y política. Y ese es el caos en el cual creo yo nos estamos enfrentando el día de hoy. Espero que efectivamente empecemos a pensar que la democracia y su fortalecimiento implica que tenemos que ir a cambios radicales, que van más allá si la señora Alba termina de presidenta de este país, o va más allá a que hacemos elecciones generales. Podemos hacer, dicen, que se vayan todos y vamos a elecciones generales. ¿Y cuál es el menú para las elecciones generales? Probablemente más de lo mismo, ¿eh? Probablemente más de lo mismo. Alguno que hoy día es congresista va a ser vicepresidente y así por el estilo, ¿no? Ahora, tercera idea que quería también compartir con ustedes. Yo creo que en este momento político como tal, hay un elemento nuevo y que creo que es muy importante evaluarlo. Hemos estado en estos meses, en estos 8 meses, en un tira y afloja entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hemos estado en este tira y afloja, que yo digo de falsas contradicciones, de comunismo frente a demócratas o de vacancia presidencial o frente al tema de disolver, cerrar el Congreso. Esa es la disyuntiva que todos los medios nos han metido en estos tiempos en la cabeza. Y creo que en realidad lo que no estamos viendo es que ninguno de los dos puede. Ni el Congreso ha podido vacar al presidente, no tiene los votos, pero tampoco el presidente tiene la fuerza para disolver el Parlamento, ¿no es cierto? Es más, le han puesto zancadillas para que eso no suceda. Entonces estamos en un gran empate. Yo lo comenté la semana pasada, que formalmente después de que ganara, obviamente Castillo, la última por pedido de vacancia, este empate solo lo rompía la calle, ¿no? No hay fuerza política capaz de romper ese empate. La rompen porque unos votan con unos en un momento o votan con otros en otro momento, pero el empate no se rompe. Y para mí, lo importante de este momento es que de alguna manera la calle salió ayer por una torpeza del gobierno actual, ¿no es cierto? Torpeza que para mí debería decentemente llevar a la renuncia del gabinete, ¿no? Porque no puede haber un gabinete que nos genera tal situación que nos paraliza en Lima por un día sin demostrarnos cuál era la sonada golpista o qué iba a haber, simplemente las paraliza y después dice que se equivoca. Bueno, es una irresponsabilidad política. Y si quiere el gobierno o sus partidarios defender la figura presidencial, creo que lo menos que puede hacer el gabinete es reconocer su error y renunciar. En otros partes de los países, probablemente hasta con democracias más débiles, eso no se puede permitir. Pero lo cierto es que este entrampe
ayer ha habido la calle. Una calle muy confusa. Yo todavía no logro ver cuánto es sentimiento genuino de una población que ya llega al hartazgo, obviamente por la sube de la gasolina, por por el pan a tres panes por un sol, en fin, por el conjunto de los precios de los alimentos que se han encarecido, y cuánto hay también de estas fuerzas políticas, diríamos, pro vacancia, que se mueven. Pero lo cierto es que, como dirían en figurado, la cortina ya se rasgó, ya la gente salió a protestar y se manifestó. Hubo desmanes, hubo provocaciones, probablemente es parte del riesgo. Y yo creo que ese va a ser el derrotero, probablemente no la próxima semana, porque la próxima semana la gente va a salir, pero es Semana Santa, o sea, va a salir con otros fines. Pero terminada la Semana Santa, si el gobierno no resuelve estos temas, como que no los ha resuelto, ¿no? Porque recordemos, ya lo ha dicho también Leila y José Luis Ramos, con los transportistas hay una tregua de por medio. Con los agricultores nunca terminamos de entender cuál era la demanda y cuál era la solución que planteaba el propio gobierno. Pero creo que esta presencia va a cambiar el ritmo. Dependerá de si las fuerzas de la derecha o las fuerzas que apoyan al presidente Castillo canalicen. Lo veo muy difícil en el lado de Castillo, ¿no? Pero creo que eso es lo que está básicamente de por medio, ¿no? Ahora, ¿cuáles las cosas que se pueden avecinar hacia adelante? Yo creo que lo he dicho ahorita, yo creo que la primera cosa es de que si no quieren que crezca la demanda por la vacancia, por la renuncia del presidente Castillo, sus propios correligionarios deben pedir la cabeza del gabinete, ¿no? Porque ya lo van a interpelar. Yo creo que esa interpelación va a proceder, ¿no? Si no, mañana pasado nos vuelven a encerrar porque hay una sonada y el país se paraliza y no pasa nada. Creo que por menos cosas han caído ministros. Entonces, yo sí creo que ahí hay un tema. ¿Que eso debilita al gobierno? Sí, pues, pero ¿quién generó estas condiciones? No le ha generado el Congreso, no la ha generado el Poder Judicial, no la han generado la fuerza, no la ha generado la calle, la ha generado el propio gobierno que por una vez más se ha disparado al pie, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos frente a ese disyuntivo, pero hay que ser bien claros en dos cosas. Uno, mirar cuánto se afecta o no la democracia en estos términos y por dónde se gestan o se generan fuerzas democráticas que hoy no están en el escenario, ¿no? Peleando efectivamente por si ustedes quieren, tercer espacio. No existen. Eso está diluido y es probablemente parte de la tragedia de este país, ¿no? Y segundo, yo creo que ya no diría ni unidad, porque creo que en otros 8 meses las fuerzas políticas del Congreso no han sabido ni siquiera ponerse de acuerdo en 3 cosas, ¿no? El tema de salud, el tema del inicio de las clases en educación, el tema de la reactivación económica y el tema de la reforma política. Creo que son 4 temas esenciales que si quieren hablar de una agenda Perú, el Perú requiere resolver esos 4 temas, ¿no? Y ponernos de acuerdo en eso. Lamentablemente no hay voluntad para eso, ¿no? Entonces me temo que las contradicciones falsas entre los comunistas y los ultrademocráticos o entre los que piden la cabeza de Castillo y los que piden cerrar el Congreso, va a seguir, y sobre eso creo que los medios de comunicación, la academia, los sectores empresariales responsables, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se defiende la democracia o cómo recuperamos el espacio de las fuerzas democráticas. Yo espero, y con esto termino, que ojalá, pese a que hay un gran sancochado, por decirlo de una manera, en las próximas elecciones
de gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos, podamos visualizar alguna fortaleza de nuevas fuerzas políticas desde las regiones que logren poner las cosas en el camino y en el camino democrático en el Perú. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor José Lombardi, por su participación. Pasamos ahora a la escena de las preguntas, de las interrogantes que nos han dejado nuestros espectadores. La primera pregunta va dirigida al doctor José Luis Ramos Salinas. ¿Por qué el presidente Castillo perdió rápidamente su popularidad? ¿Se debe a las medidas polémicas que ha venido dando a conocer en este tiempo de gobierno? Bueno, en primer lugar, no es tan cierto que haya perdido su popularidad de manera alarmante y rápida. Las últimas encuestas, antes de todo esto que estaba ocurriendo, tenía 24% de popularidad. ¿Cuánto tenía Toledo? 8. Un tercio. Así que Castillo podría decir, estoy el triple de mejor en popularidad que Toledo. ¿Cuánto tiene el Congreso? 15. Y las encuestas, las últimas que se hicieron, antes de estos sucesos, digo, revelaban un repunte de su popularidad en el sur, en el norte y en el área rural. ¿Cómo es eso posible, ¿no? Con todo esta crisis y todos los disparos en el pie que ha reseñado muy bien el doctor Lombardi, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Eso solo es posible porque si tenemos un presidente cuya incapacidad muchas veces parece innegable, tenemos sin duda alguna la oposición más incapaz de Latinoamérica, probablemente del planeta. O sea, si mi oposición es el señor Montoya, si mi oposición es la señora que quiere crear el caos de la historia, si mi oposición es quienes salen a gritar a las calles que hay que tomar los peajes, etcétera, ¿no? Si mi oposición, cuando va a haber un diálogo, sale a declarar a la prensa que no se van a presentar al diálogo porque el diálogo no tiene sentido alguno, bueno, el presidente Castillo, pues, tiene las de sobrevivir, ¿no? Y si mi oposición está dispuesta a negociar por un pedazo de la torta, un voto en este sentido o un voto en otro sentido, pues lamentablemente tiene posibilidades de maniobra, ¿no? Entonces creo que no hay un problema gravísimo de popularidad, pero creo que ha caído hasta donde ha caído, y no ha caído más por la oposición, pero no ha caído, que ha caído hasta donde ha caído porque no ha cumplido las promesas electorales que planteó, que no eran promesas electorales de izquierda, ciertamente, sino de más bien una derecha liberal, ¿no? Una derecha que cree en una construcción democrática en base a un fortalecimiento de la ciudadanía. Eso es lo que él propuso en su mensaje del 28 de julio. No ha hecho absolutamente nada de ello, ¿no? Y, lógicamente, la población se siente traicionada. Doctor, justamente respecto a las promesas de campaña, se abanderó mucho el cambio de la Constitución Política del Perú, y la pregunta también va en ese sentido. Dice, respecto a la Constitución Política del Estado, ¿consideran ustedes, ¿no? En este caso usted, doctor, sea necesario el cambio de toda la Constitución? ¿No sería mejor una reforma constitucional? Bueno, el único partido que estaba a favor del cambio de la Constitución y que dijo lo que hay que cambiar es el artículo tal por este otro, el artículo tal por este otro, etcétera, fue el Frente Amplio, ¿no? No sacó ni siquiera representación en el Congreso. El resto utiliza la fórmula de cambio de Constitución sin indicar exactamente qué cosa es lo que se quiere transformar. Aunque se diga que es un cambio de Constitución, en el fondo, ¿no? Son relativamente pocas las cosas que se cambian, y que se cambie en el papel no significa que se cambie en el país, pero digamos que da un marco para posibilidades de esos cambios. Por eso, si no podía convocar una asamblea constituyente, etcétera, y de verdad el que creía que era necesario un cambio de la Constitución, bueno, ha podido promover pues reformas. Este artículo no me deja hacer esto que yo creo es lo mejor para el Perú. El Congreso no quiere modificarlo, vamos a presionarlo para que lo haga, ¿no? Pero esa no ha sido su actitud. Su actitud ha sido, si yo insisto en cambiar la Constitución, si yo insisto en una reforma tributaria, si yo insisto en una segunda reforma agraria, me van a vacar. Y entonces el proyecto, el objetivo, deja de ser
los cambios que él prometió en campaña, y el objetivo fundamental se convierte en su sobrevivencia en el cargo, ¿no? Y entonces pasamos pues a un premier como Valer, pasamos a un asesor como Salaverry, etcétera, y eso ya no tiene absolutamente, y las alianzas que conocemos, eso no tiene nada que ver con lo que él propuso, ¿no? Pero para llevar adelante el plan de gobierno que él planteó el 28 de julio, no era necesaria una transformación radical en la Constitución, porque, como digo, su plan de gobierno era lo que debimos haber hecho hace 200 años, en 1820, ser una verdadera república con ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente hasta ahora no lo somos. Eso es lo que se propuso en ese día y es lo que se ha abandonado, es lo que vemos ahora. Por eso hasta hay un paro de agricultores, ¿no? Con un presidente, el primero en la historia de la República, que proviene del campo, ¿no? Se suponía que eran el sector prioritario, se suponía que era donde iba a poner sus mayores esfuerzos, pero los agricultores no han visto solucionado ninguno de sus problemas, ni siquiera se aplicó la tibia reforma agraria que se publicó hace algunos meses por parte del gobierno. Muchas gracias, doctor José Luis Ramos. Seguimos con el tema de esta noche. Estamos tratando la situación política y social en el país. Tenemos una interrogante para el doctor José Lombardi. Doctor Lombardi, nos consultan justamente respecto a la Constitución y nos citan lo que está pasando en el sur con nuestro país vecino Chile. La pregunta es, ¿Perú sigue el camino de lo que ha hecho Chile en el futuro? ¿Usted considera que de acá a unos años ese va a ser nuestro destino, lo que está pasando en Chile con una izquierda y con un cambio de constitución y con las leyes que se van modificando? A ver, dos momentos para contestar, ¿ya? Primero, yo no comparo nunca un país con otro. Yo creo que la trayectoria política y social de Chile es una y la trayectoria política y social del Perú es otra. El camino del Perú no tiene por qué ser ni el de Chile, ni el de Argentina, ni el de Venezuela, ni Ecuador. Es el camino peruano, ¿no es cierto? Y en el camino peruano tenemos lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos efectivamente es un gobierno que nunca tuvo programa y que nunca tuvo equipo de gobierno, nunca se propuso ser gobierno, y por eso es que no tenía, simplemente canalizó el antifujimorismo y el descontento de la población frente al establishment, ¿no es cierto? O sea, a la política tradicional. Pero una vez que la canalizó, no ha tenido capacidad de armar gobierno y ha intentado entre las fuerzas de Perú Libre, pasando por las fuerzas de otros grupos de izquierda y volver de nuevo a Perú Libre con los amigos del presidente. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero esta improvisación de puestos, esta improvisación de que hoy digo y que estoy aprendiendo y nos encierra a todos, eso es una fórmula. Yo no creo que Chile haya pasado por eso. Eso es una originalidad de nuestro país y así creo que hay que asumirla y entenderla. En segundo tiempo de la respuesta, yo creo que creo que hay que identificar qué cosas hay que cambiar de la Constitución, lo dije en mi intervención, pero también hay que saber que el Ejecutivo no ha hecho lo que tenía que hacer. El Legislativo, ¿dónde están las leyes que podrían transformar? Yo voy a mencionar una que a mí me pareció muy interesante, porque la anunció el presidente en su discurso del 28 de julio, dijo, vamos a hablar de rentabilidad social en las empresas extractivas. Yo dije, caramba, esto va a cambiar los términos entre las comunidades, entre el canon y los sectores en los cuales asciendan las empresas extractivas. ¿Dónde está la propuesta? Yo hasta ahora me pregunto, ¿qué diablos es rentabilidad social para el gobierno? ¿Dónde está la propuesta? ¿No? E igual podríamos decir, como lo dijo el doctor Ramos en antes, todo el tema de la reforma agraria, ¿no? ¿Dónde está la pelea por concretar la ley de la reforma agraria? Y obviamente los reglamentos y la segunda. No hay esa pelea. Lo que hay es pura pirotecnia, ¿no es cierto? Esa pirotecnia llega un momento en que se desgasta.
Yo estoy casi convencido que si el gobierno tuviera con seriedad propuestas en relación a la rentabilidad social, muchos de los problemas que estamos teniendo con las minas se resolverían en otros términos, no en los términos de toma de carreteras. Estaríamos discutiendo cuál es la función que deben cumplir las empresas mineras en los territorios, ¿no? Para generar también riqueza en el conjunto del territorio al margen de la extracción de los minerales, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no se discute. ¿Qué se está discutiendo? ¿No? Se está discutiendo, ¿te cierro o me vacas? ¿Te cierro o me vaca? Y los problemas trascendentes, no. Es el Ejecutivo quien tiene que tomar la iniciativa en estos temas, pero también es el Legislativo quien tiene que tomar iniciativa en estos temas. Díganme ustedes qué ley ha dado el Legislativo, perdón, que no sean modificaciones a la Constitución desde la instancia del propio Congreso, como que no puede haber insistencia, ¿no? Como que hay que controlar el tema del referéndum. Oye, esas son reformas constitucionales, pero estamos legislando temas constitucionales en función de la correlación de fuerza de una coyuntura. Por Dios, ¿qué es eso? ¿No? La doctora Leila estará igual de escandalizado que yo. O sea, los temas constitucionales no se legislan en función de la coyuntura, se legislan en función de la propuesta que uno tiene de convivencia social. Entonces, eso está haciendo el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, veamos pues efectivamente dónde está el gran debate constitucional de las grandes reformas que el propio gobierno ofreció y que el Legislativo tampoco está a nivel de proponernos cosas, ¿no? Muchas gracias, doctor Lombardi, por esa respuesta. Continuamos, tenemos una pregunta más. Eric, si me permites, en Sí. atención a la respuesta que dio el doctor Lombardi, solo para complementar, más allá de la discusión, importante señalar el tema del concepto intrínseco de lo que significa, pues, tener una constitución. No podemos pretender tener constituciones a propósito de las propuestas de gobierno de los candidatos que se postulan para ser presidentes de la República. Ojo, yo considero, correcto, que si nosotros tenemos el concepto claro, ¿qué pasa? Hay muchos opinólogos. Tantos opinólogos como circunstancias existen. Los marcos constitucionales pueden ser modificados en atención a aquello que bien dijo el doctor Lombardi, en atención a las necesidades que la población determina y exige para que en este sentido se pueda modificar, y no porque acomode a un programa de gobierno que se postule en razón de determinar tales o cuales modificaciones, cuando ni siquiera conocen el contenido y el sentido de la Constitución. La Constitución no es una ley, correcto, cualquiera que mañana podamos modificar a nuestro libre antojo porque se nos ocurre o porque consideramos una banderita a título de determinar un aspecto populista que me permita llegar a A. Las constituciones en los países son la norma básica del ordenamiento jurídico de un Estado, correcto, son principistas, no podemos pretender tener un bloque de constitucionalidad en el cual la Constitución regule sobre X o Y, Z circunstancias que pueden ser establecidas a propósito de daciones de marcos infraconstitucionales que las regulen bien. La Constitución es principista, establece la regulación jurídica del poder político, la defensa de los derechos fundamentales de la persona, la determinación de la división de los poderes del Estado. No podemos pretender que una Constitución esté determinada en favor de qué es lo que quiere un gobernante, o que determine por determinación de normas de carácter especial. La Constitución es principio, la Constitución es base, ¿correcto? Entonces, cuando yo escucho hablar y decir, cambiemos la Constitución, primero sepamos qué dice la Constitución. Y no significa que nos tapemos los ojos en razón de decir que hay determinación en circunstancias que deban ser legisladas y que deban ser modificadas, por supuesto que sí, pero advirtamos cuáles son. Hay una cosa importante con la que coincido con el expositor Lombardi. Uno de los problemas importantes que tiene el país es la desmocratización. Y no significa que la República
sea un sistema de gobierno malo. No, señores, significa que lamentablemente en la República de nuestro país no se han creado sistemas políticos sólidos que hayan permitido formación de líderes que determinen un progreso a nivel en el orden político. Nosotros tenemos políticos aventureros, ¿no? La vez pasada estuve en un webinar de una universidad y hablan mucho de los caviares, y hablan mucho de los de izquierda, y ni siquiera saben qué es uno u otro concepto, y sin embargo alzan banderas estableciendo conceptos equívocos, ¿correcto? Entonces, la norma principal debe estar establecida en razón del desarrollo de sus pueblos, sin poner los ojos ciegos en ello. Pero yo siento y veo que está establecido, se determina como un tema de abanderamiento en razón de establecer a tema de títulos de carácter populista, cómo es que me gano o me granjeo Ave Marías. Y no es así, señores, ¿no? Entonces, primero conozcamos los conceptos, ¿no? El concepto de la Constitución per se puede establecerse, obviamente, desde un punto de vista material, pero desde un punto de vista formal. En el primer caso, la Constitución consiste en esta organización estructural y material del Estado en cada realidad concreta. Entonces, todo Estado posee una Constitución. Si debe ser modificada en razón de aquello que no está de acuerdo a esta realidad, pues que sea modificada y que se adviertan con conciencia y con conocimiento qué es eso que se debe modificar. Más allá de establecer o determinar cómo es que determinan estos procesos modificatorios, sea que sea por referéndum, sea que sea por asamblea constituyente, etcétera, ¿no? Entonces es importante que nosotros, como en mi caso, como abogada, como que formo parte de la academia, transmitamos esto con claridad, por ejemplo, a nuestros alumnos, y que aquellas personas que transmiten el conocimiento a propósito de la comunicación y de las ventanas de oportunidad que se tienen, lo hagan en este sentido. Entonces, a veces quienes conocemos de esto, miramos, como bien lo ha dicho el doctor Lombardi, con mucha extrañeza y realmente con mucho asombro, cómo las situaciones se determinan en una razón tan ligera cuando ni siquiera se conoce. Nada más ese aporte quería señalar en razón a la respuesta que bien ha dado el doctor José Lombardi. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Lelia Lazo, por ese aporte. Tenemos una última interrogante para el doctor José Luis Ramos, si nos oye. Le queremos transmitir una pregunta que nos acaba de llegar. Usted hablaba sobre la prensa libre y explicaba su posición, y nos están consultando respecto a que la publicidad que se pagaba a los medios grandes de comunicación, al verse reducida, esto ha generado, ¿cree que esa es la principal causa que haya generado el ataque o la posición que tiene esta prensa que usted describía? ¿Tiene alguna relación? ¿Usted lo vincula también con eso? No creo que estos grupos empresariales hayan sido afectados gravemente restándoles publicidad del Estado. Se trata en estos momentos de un falso conflicto, como decía el doctor Lombardi, ¿no? Estos grupos empresariales suponían, ¿no? Estos grupos empresariales que se dedican al negocio de los medios de comunicación, suponían que el gobierno de Castillo iba a afectar el modelo económico vigente en nuestro país. Bueno, a estas alturas ya es evidente que no va a hacerlo y nunca fue su intención. ¿Por qué entonces sigue esta feroz campaña en su contra, que ha logrado bajar su popularidad hasta 24%? Por supuesto, Castillo también ha hecho lo propio, pero Toledo tenía 8%, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y no hay ninguna campaña para demoler al Congreso y tiene 15%. ¿Por qué entonces, no? Ya esas son cuestiones que habría que analizar con profundidad y complejidad, y allí ya hay otros elementos que surgieron desde la segunda vuelta electoral, y ayer, qué pena que los marchantes salgan con la camiseta del Perú, porque eso fue un símbolo utilizado en la segunda vuelta para decir: nosotros somos el Perú, y quienes quieren votar por Castillo son los enemigos del Perú, y quienes quieren votar por Castillo es el sur andino, es las zonas rurales, es la gente
que no han recibido una adecuada educación, etcétera, todo lo que escuchamos en esos momentos, ¿no? Entonces, otra vez, colocar enemigos del Perú a tales grupos, tales gentes, y los que se sienten los representantes del Perú, otro sector, ¿no? Eso en la segunda vuelta causó un daño terrible, pero quería aprovechar la oportunidad para decir que otro de los problemas de la democracia es porque tenemos una sociedad civil tremendamente precaria, ¿no? Pues no hay dirigentes con cuales dialogar, no hay interlocutores válidos, pero si estas protestas crecen y finalmente se van todos, ¿no? El Perú habrá avanzado, a pesar del caos que va a significar esto, habrá avanzado en algo, o sea, también eso va a ser positivo, porque la ciudadanía habrá entendido que tiene el poder de sacar a quien siente que lo ha traicionado, sea desde el Ejecutivo o el Legislativo, ¿no? Y entonces esta democracia delegativa que en la práctica tenemos, que una vez electos hacemos lo que queremos, hasta nos cambiamos de partido, ¿no? Las leyes deberían impedir el transfugismo, saben que hay otra posibilidad de control político, que es la acción directa de las masas que se sienten defraudadas por quienes prometieron cosas que después no cumplieron. Muchas gracias, doctor José Luis Ramos. De esta manera vamos llegando a la parte final de nuestro webinar. Hemos tratado el día de hoy en Ventana Sanmartiniana el tema situación política y social en el país. Realmente vivimos una etapa complicada por todo lo que se ha expuesto esta noche y seguro hay muchas otras cosas más que podríamos debatir, de las cuales podríamos también informar. Lo cierto es que todavía no acaba ni siquiera el primer año de este gobierno, muy conflictivo han sido estos meses, y la solución definitivamente tiene que llegar y tiene que llegar pronto, porque en el medio está el pueblo peruano. La gran pregunta es, ¿y cuál es la solución? Y que es seguro la pregunta que se hacen todas las personas en sus hogares, los que nos siguen, ¿cuál es la solución? ¿Quién tiene la receta? ¿Cómo calmamos este clamor del pueblo, clamor de los partidos políticos, clamor de las autoridades? Realmente es complicado lidiar con todo ello, pero si hay una palabra que se acomoda y que puede ser quizás la luz de esperanza, es el concertar. Empezar a sentarnos, a conversar y a buscar las salidas más inteligentes. Nos vamos despidiendo, Lorena. Así es, Eric, y lo más importante es que yo resalto que necesitamos fortalecer y trabajar en nuestra democracia. Somos un país débil democráticamente y es por eso que tenemos estos escenarios cada 5 años, y el peor escenario de todos fue justamente del expresidente Martín Vizcarra. Necesitamos fortalecer el espacio democrático desde los medios de comunicación, desde las universidades y sobre todo desde las escuelas. Hace falta aprender sobre democracia, hace falta practicar la democracia, hace falta educarnos en democracia. Muchas gracias a nuestros invitados por el tiempo cedido en Ventana Sanmartiniana de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, y también un abrazo y un saludo de bastante consideración a cada uno de nuestros espectadores que nos siguieron en esta sala y también nos siguieron a través de las redes sociales. Muchas gracias, muy buenas noches.